todos ahí, ¿cierto? Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, quería preguntarle antes de arrancar, ¿ustedes entraron por el campus virtual y se inscribieron en el CIPA? Sí, Sí, señora. Sí, bueno, es Sí, señora. importante que se inscriban por el campus en el CIPA para, primero para saber quiénes fueron los asistentes a los CIPAs y para que ustedes pues tengan confirmada su asistencia. O sea, yo ya no les voy a pasar asistencia. La asistencia es la inscripción al CIPA. ¿Listo? Entonces, por eso les pido el favor de que pues de que tengan allí toda su inscripción. Bueno, voy a empezar explicando la guía de actividades. Guía de actividades. A ver, ¿dónde está la guía de actividades? Bueno, voy a subirle un poquito para que ustedes la puedan ver, aunque yo sé que ustedes ya tienen la guía de actividades porque ya la debieron descargar, ¿cierto? Recuerden que esta actividad finaliza el 16 de marzo, ¿listo? Entonces, para esta actividad hay una situación problema. La situación problema es sobre las variaciones de los indicadores académicos en los últimos 9 años. ¿Listo? Como ustedes saben, la UNAD es a nivel nacional. Entonces, aquí lo que necesitan es saber esos indicadores en qué regiones y en qué ciudades acá de Colombia se está comportando pues el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes. Entonces aquí ustedes van a encontrar de entrada una situación problema. ¿Listo? Que es chiquitica. Entonces, ¿qué necesitan hacer con eso? Dice, el equipo directivo de la UNAD necesita identificar las variables que más influyen en la deserción estudiantil y proponer estrategias para mejorar los índices de aprobación y reducir la repitencia y la deserción de las regiones más afectadas. ¿Listo? Permítame un segundo, yo confirmo una cosa, listo. Entonces, con esa situación problema, ustedes van a escoger unas variables. Entonces me voy a ir a las variables que es el anexo de la base de datos. Esta base de datos ustedes la tienen allí en el entorno de aprendizaje de la fase 2 como un anexo que se llama anexo base de datos. ¿Listo? Como nosotros vamos a trabajar unas medidas estadísticas, ¿sí? Medidas de media, dispersión, varianza, aparte van a hacer una tabla de frecuencia, aparte van a hacer una gráfica de dispersión. Las variables que escojan deben ser variables cuantitativas, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que tengan datos. O sea, que esta base de datos que ustedes están viendo en su pantalla, solo pueden escoger los que están en color lila o como color moradito. Porque si se dan cuenta, todas tienen datos, ¿sí ves? Tienen datos. Pero, por ejemplo, departamento no tiene datos, es cualitativa, o sea, tiene nombres. ¿Nombres de qué? De los departamentos. Como es cualitativa, igual región, la andina, Caribe, no la podemos trabajar porque no le vamos a poder hacer pues el trabajo de frecuencia, no la podemos sacar la media, ¿sí? No se pueden medir, exacto. Entonces, es aquí donde entra cuáles son las variables cuantitativas y cuáles son las variables cualitativas. Las variables cualitativas, como su nombre lo dice, es que califican, ¿sí? Entonces, entre esas están los nombres, si es casado, si es soltero, si es alto, bajo, bueno, todas las características van ahí, ¿listo? Si es bueno o malo, regular, en fin. Todos esos son variables cualitativas. Las cuantitativas son numéricas, ¿sí? Como lo tienen acá. Son datos numéricos. Los datos numéricos nosotros los podemos organizar, los podemos ordenar, los podemos restar, los podemos sumar. Se puede hacer cualquier cantidad de medidas y operaciones con ellos para poder hallar un resultado, que es lo que vamos a hacer ahorita. ¿Se acuerda? Bueno, yo dije en el CIPA que íbamos a hacer una explicación de la estadística descriptiva. ¿Por qué? La estadística descriptiva es simplemente el desarrollo de datos, el análisis de datos. Cuando nosotros tenemos datos, queremos
sacar un resultado, una conclusión, el por qué el comportamiento de una población, de algo en específico, nosotros trabajamos la estadística descriptiva, ¿sí? La estadística descriptiva, ¿qué es? La estadística descriptiva es básicamente el desarrollo y el análisis de un conjunto de datos, ¿sí? Ese conjunto de datos es el que se va a medir. ¿Cómo se va a medir? Con la media, mediana, moda, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, todos los conceptos que ustedes van a encontrar en esta primera fase, ¿sí? Entonces, por eso ustedes van a manejar unos datos, por eso es que tenemos esta base de datos. Porque, ¿cuál es nuestra población? Claro que este es el ejercicio que vamos a desarrollar. ¿Cuál es nuestra población? Nuestra población va a ser estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en Colombia, ¿cierto? ¿Qué nos están dando para poder analizar esa deserción o el desarrollo de aprendizaje, la evaluación de los estudiantes? Por medio de la tasa de matrícula, por la parte de deserción, aprobación, reprobación y repitencia. ¿Listo? Por eso es importante que ustedes sepan de fondo cuál es el contexto, porque cuando ustedes están manejando datos, eso no solamente son datos, esos datos tienen nombre y apellido. ¿Qué quiere decir? Que los datos que estoy aquí seleccionando se llaman tasa de matrícula. Los datos que estoy seleccionando aquí se llaman deserción. Los datos que estoy manejando aquí se llaman aprobación. Entonces, cuando ustedes estén manejando estos datos, ustedes ya van a decir, ah, bueno, este datos es cuántos estudiantes están matriculando anualmente, ¿sí? O cuántos estudiantes han dejado de estudiar en el año o cuántos estudiantes aprobaron el periodo 1601, ¿sí? Entonces, fíjense que estos datos tienen un sentido. Entonces, allá es donde vamos. Entonces, se llama estadística descriptiva porque cogemos ese conjunto de datos y los analizamos con respecto a unas medidas, ¿cierto? Y esas medidas son las que vamos a trabajar acá. Entonces, por eso es que primero nosotros arrancamos con una tabla de frecuencia. ¿Listo? Entonces, primero quería hacer esa aclaración antes de empezar a explicar por qué es importante que ustedes sepan el contexto detrás de lo que están manejando y demás. ¿Listo? Entonces, no sé, quisiera preguntar entre ustedes, ¿alguno ya realizó esta primera actividad, la tabla de frecuencia? ¿O nadie lo ha revisado todavía? Pueden abrir el micrófono, me pueden hablar. No, no. No, todavía no lo han desarrollado. Bueno, listo. Entonces, ustedes, este es un ejercicio del periodo pasado. ¿Este ejercicio en qué está basado? Está basado en cultivos, cultivos de hortalizas, tubérculos y plátanos en los municipios y departamentos. ¿Listo? Ellos que están analizando área sembrada, área cosechada, tiempo de producción, rendimiento y área no cosechada. ¿Listo? Esos son los datos que vamos a trabajar. Entonces, fíjense que es muy diferente a lo que ustedes van a manejar en este periodo. ¿Listo? Primero que todo, ustedes se van a encontrar que tienen un ejercicio uno y ese ejercicio uno es el fomento al bilingüismo. Entonces, ustedes tienen que escoger un literal que contiene una pareja de conceptos con los que deberá hacer una breve infografía en inglés, dando concepto y ejemplo sencillo. En este caso, el primer concepto es media y mediana. Entonces, ustedes escogen el literal A, media y mediana. Si escogen el literal B, entonces tienen que definir modo de desviación estándar. Si escogen la literal C, varianza y coeficiente de variación. Y este literal D, diagrama de barras y barra circular, diagrama circular y regresión lineal y correlación de Pearson. Voy a mirar la actividad de ustedes, que es esta. Entonces, ustedes, bueno, aquí en esta primera tabla describen pues cada uno, qué es deserción, qué es aprobación, qué es reprobación, repitencia,
Sí, porque como les decía, es importante que ustedes sepan el contexto. Entonces, ¿qué es la deserción? Es la cantidad de estudiantes que abandonan en un año escolar antes de finalizarlo. Aprobación es la cantidad de estudiantes que finalizan satisfactoriamente el año escolar. Reprobación, cantidad de estudiantes que no logran aprobar las asignaturas del año escolar. Repitencia, cantidad de estudiantes que deben repetir un año escolar. Para que las descripciones de cada uno, para que sepan ustedes cuando estén trabajando los datos, qué significa. Aquí está el ejercicio uno que yo les decía de fomento al bilingüismo. Entonces tienen que escoger un concepto. Si escogen el concepto A, tienen que definir media y diagrama circular en una infografía en inglés. O si es el concepto B, la letra B, moda y coeficiente de variación. Si es C, variancia y desviación estándar. Si es D, correlación de Pearson y medianas. Si es E, diagrama de varas y regresión lineal. Ese es el ejercicio uno. ¿Listo? El ejercicio 2 es donde ustedes van a construir la tabla de frecuencia. Entonces ahí es donde ustedes tienen que escoger las variables cuantitativas que tengan datos numéricos. No se permiten variables repetidas. ¿Qué significa? Como vamos a tener que escoger una variable, pues creo que es para el ejercicio 2 y dos variables para el ejercicio 3. Entonces la idea es que como hay cinco variables si hay cinco variables, cada uno escoja uno, la publique en el foro para que el siguiente que entre al foro y mire ya publicada la variable no la vaya a repetir, ¿sí? En el caso del ejercicio 3, que son dos variables, si se permite que se repita una, ¿sí me hago entender? O sea, por decir algo, si escogieron deserción en el ejercicio 2 y para el ejercicio 3 escogieron otra vez deserción y otra, puede ser repitencia, no hay problema. Puede repetir la variable entre el ejercicio 2 y el ejercicio 3. Lo que no se puede hacer es que se repitan las variables entre los estudiantes, así que queden igualitas, no se puede. En el ejercicio 2 de pronto sí se va a repetir una, pero solamente se permite una. ¿Se me hago entender? Porque es parejita. Pero entonces la idea es que cuando yo vaya a entrar a mirar, las variables no sean iguales para los estudiantes, sino que cada uno tenga una diferente. Entonces, en el ejercicio 2 apenas ustedes hayan elegido sus variables cuantitativas y las hayan manifestado en el foro, entonces, ¿qué van a hacer? Para el ejercicio 2 dice, construye la tabla de frecuencia con datos agrupados. Ustedes me dirán, ¿cómo así datos agrupados? Resulta que nosotros cuando manejamos datos, podemos tener un conjunto de datos pequeño o podemos tener un conjunto de datos muy grande, ¿sí? Cuando tenemos un conjunto de datos pequeños, digamos 10 datos, ¿cierto? Uno puede con esos 10 datos identificarlo a simple vista, ¿sí? Entonces, si me dicen, hay la frecuencia en 10 datos, pues ¿qué es la frecuencia? La frecuencia es el número de veces que se repite ese dato en ese conjunto de datos, ¿sí me hago entender? Entonces, por decir algo, si me dicen, hay la frecuencia para los números uno, entonces yo en esos 10 datos voy a ver cuántas veces se repite el uno y lo puedo hacer a simple vista. No tengo que calcular ni nada porque tengo una base de datos pequeña que yo la puedo manejar manualmente y no hay problema, ¿sí? Pero cuando tenemos una base de datos muy grande, como en la de nuestro caso, que a veces son 400 datos, 500 datos, 450 datos, ya no lo puedo hacer visual. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que agrupar esos datos para poderlos analizar. Entonces, me voy a ir a la base de datos que ustedes están manejando, ¿cierto? Entonces, si yo les digo, bueno, de esta base de datos voy a bajarle un poquito acá, que tengo, yo cómo sé cuáles son datos agrupados y cuáles no son datos agrupados. Los datos, por yo a simple vista, si yo veo todos estos datos, yo diría que todos son datos agrupados. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, los datos son muy amplios, hay mucha cantidad de datos y en esta cantidad de datos, yo voy a hallar el valor máximo. Vamos a mirar cuál es el valor máximo acá. ¿Sí? El valor máximo de todas esas cantidades de datos. Entonces, vamos a dejar aquí, control Z. Entonces, igual max de la tasa de matriculación.
Me dice que el valor máximo es de 15.386. ¿Qué quiere decir? Que es el valor más alto que tiene esos datos de la tasa de matriculación. Ahora vamos a buscar el dato mínimo. Entonces, el dato mínimo de todos estos datos es de 21. Fíjense, el dato más pequeño es 21 y el más grande es 15.386. ¿Será que yo esos datos los puedo manejar manualmente? No, ¿cierto? Yo los tengo que agrupar porque hay un rango muy grande entre 21 y 15.386, ¿sí? Y yo diría que todos los datos que hay acá son datos agrupados. Si de pronto fuera datos que se repiten entre sí, por decir algo, 10, 10, 10, 10, 15, 15, 16, 16, 16, 20, 20, 20, 20, 25, y si sacamos todos los números repetidos y dejamos solo los números que hay, podemos encontrar que solamente hay 10 números, hay 5 números, entonces podemos decir que esos son datos no agrupados. Pero en general, aquí casi todos son datos agrupados. Porque es importante saber si son datos agrupados o son datos no agrupados para poder hacer la tabla de frecuencia, ¿sí? Entonces les voy a mostrar aquí el ejercicio 2. Si ustedes se dan cuenta, aquí el ejercicio 1 dice, tabla de frecuencia para datos agrupados. Y más adelante dice, tabla de frecuencia para datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, si fueran datos que son pequeños, o sea, hay pocos datos que uno puede saberlos manejar, uno los manejaría en esta tabla como datos no agrupados. Pero como la mayoría de los datos son muy grandes y hay un rango muy alto, pues todos los vamos a manejar para frecuencia de datos agrupados. No sé si me hice entender. ¿Hay alguna duda hasta ahí? Me indica, por favor. Muchachos, háblenme. Por mi parte, no, señora, todo claro. Bueno, listo. Es importante que tengan claro esto para que lo puedan entender. ¿Listo? Bueno, aquí en este caso de datos de cosecha, que es el ejercicio que vamos a hacer, de pronto sí vamos a encontrar datos no agrupados. Es por decir el caso, fíjense en el caso aquí de área cosechada. Si ustedes se dan cuenta, el número cero se repite mucho, ¿cierto? Entonces, si yo voy a mirar, el cero se repite, se repite, se repite, o sea, este que está manejando aquí, se repite, se repite. Está el cero, después del cero sigue eh, el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, 6 y 7. Si se dan cuenta, casi todos están repetidos, pero si vamos a mirar cuántos datos hay en general, o sea, solamente hay 7 datos, ¿sí? Esos serían datos no agrupados. ¿Listo? Entonces, a diferencia de estos otros, que si son bastante datos y están bien dispersos, pues son datos agrupados. Entonces, vamos a hacer la tabla de frecuencia. Entonces, la tabla de frecuencia, como vamos a hacerlo para datos agrupados, entonces lo vamos a dejar con área sembrada. Sí, con área sembrada. Entonces, esta tablita es la misma que ustedes tienen allá en su ejercicio. ¿Listo? Bueno, esta es la guía de actividades. Esta es la que tenemos acá. Yo no la descargué, perdón un segundito. Eh, Creo que es esta. Sí, es esta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la plantilla que ustedes tienen, o sea, es la que ustedes tienen que hacerla de este periodo. Si ustedes se dan cuenta, ustedes cuando se paran acá, donde dice variable cuantitativa escogida, tasa de matriculación, aquí hay una flechita. Cuando ustedes despliegan esa flecha, ahí se da cuenta de las variables que se pueden trabajar. Entonces, para que no haya pérdida y ustedes no estén escogiendo las variables que no son, pues simplemente abran la plantilla, se vienen aquí y escogen la variable. ¿Sí? Pueden escoger tasa de matriculación, deserción, aprobación, reprobación o repitencia. ¿Por qué lo digo? Porque hay algunos estudiantes que escogieron región
y ustedes saben que región no se puede trabajar porque es una variable cualitativa. O escogieron otra, no me acuerdo qué otra era, escogieron departamento o escogieron región. No se pueden trabajar porque obviamente son variables cuantitativas. Entonces, Eh, aquí las pueden escoger, ahí están. Hay una, dos, tres, hay 5 variables, no se pueden repetir. Entonces pueden escoger cualquiera, simplemente revisando en el foro que no se vayan a repetir. ¿Listo? Entonces, aquí les muestro esto que ustedes están viendo acá, es lo mismo que vamos a manejar en el otro, en la otra plantilla. Es lo mismo, tiene la misma formato, tiene la población, el valor máximo, el valor mínimo, el rango, los intervalos, la amplitud. Está la tabla de frecuencia, está histogramas, diagramas, diagrama circular, polígono de frecuencia. Ya dijimos que la tabla de datos no agrupados no la vamos a tocar. Hay unos literales. Estos literales ustedes los tienen que resolver. Estas preguntas las resuelven de acuerdo a esta tabla de frecuencia cuando ya la hayan desarrollado. Están las medidas de tendencia central, entonces hallar la media aritmética, mediana y moda de los datos que tienen acá. Tienen un cuadro aquí donde tienen que dar los resultados y dar la interpretación de cada uno, que por cierto, eso está en la guía de actividades, ¿sí? Si nos vamos para la guía de actividades, ahí les muestran cómo pueden hacer el cuadro. Míralo, acá está. Entonces, ahí le explican. Entonces, valor máximo, resultado, tanto. Entonces, interpretación, la mayor cantidad de estudiantes que repiten algún año escolar. Entonces, esto es como para que ustedes miren cómo pueden hacer la interpretación en el cuadro, ¿sí? Entonces, revisen bien esta guía. El ejercicio 3, eso es un ejercicio que va a ser con ecuación de regresión lineal, que no lo vamos a explicar ahorita, solamente nos vamos a fijar en el ejercicio 2, pero bueno, ahí explican cada uno. Cuando ustedes bajan, aquí está cómo deben hacer las selecciones de las variables en el foro. Entonces tienen que hacer un cuadrito, coloquen su nombre, el literal que le escogen para los temas, o sea, para los conceptos. Variable ejercicio 2, una variable, y para el ejercicio 3, dos variables. Y hacen ese cuadrito y ese cuadrito lo pegan allá en el foro de elección. Acá dicen, bueno, esto es un documento Excel. Cada uno de estos puntos está en la plantilla. Entonces, ustedes lo único que tienen que entregar en el entorno de evaluación es la plantilla, no más, solo la plantilla. ¿Listo? Porque esto ya está dentro de la plantilla. Portada, desarrollo del ejercicio 1, 2, 3, evidencias de que observó la web conferencia. Entonces, ustedes pueden tomar como evidencias pantallazos de este ZIPA, ¿está bien? O pantallazos de la web conferencia cuando estén en la web conferencia y lo colocan en la hoja 5 de la plantilla. Las referencias bibliográficas son el apoyo que ustedes tuvieron para cuando hicieron la actividad. Entonces, por lo regular, los estudiantes siempre ponen las referencias bibliográficas que hay en este curso porque obviamente pues ahí está la aplicación de este tema que estamos viendo. ¿Listo? Si ustedes siguen bajando, se van a encontrar con algo que se llama formato de rúbrica de evaluación. ¿Sí? ¿Qué pasa con este formato de rúbrica de evaluación? Este formato de rúbrica de evaluación es el formato que yo tomo para calificar su trabajo. ¿Sí? Nosotros siempre calificamos su trabajo con una rúbrica de evaluación. ¿Qué quiere decir? Lo que va a evaluar. O sea, nosotros no decimos, Pepito Pérez, me parece que esto estuvo bien, entonces le voy a poner 10. No. Acá hay unos puntos, hay un criterio a un nivel alto, un nivel medio y un nivel bajo. ¿Qué quiere decir? Si cumplió medianamente o no cumplió. Y cada uno tiene un puntaje. Si ustedes se dan cuenta, el primer criterio de evaluación, que es el ejercicio 1, presenta los conceptos estadísticos requeridos en el ejercicio 1, vale 30 puntos. ¿Listo? Si ustedes hacen la infografía, si definen los conceptos, si lo hacen en inglés, si la infografía es bonita, visual y atractiva, tiene sus 30 puntos. Si no lo hizo en infografía, pues lo hizo a nivel medio. Y si no lo hizo, pues nivel bajo. El nivel medio está entre 11 y 20 puntos y el nivel bajo está entre 0 y 10 puntos. Entonces, si no lo hizo, pues yo le voy a poner 0. El segundo criterio de evaluación.
Construye la tabla de frecuencia de los gráficos estadísticos a partir del problema dado e identifica las medidas de tendencia central, de posición y dispersión facilitadas en el ejercicio 2. ¿Sí? Entonces, fíjense que esta parte está calificando lo que es la tabla de frecuencia, las medidas de tendencia que son las que están abajito y las de dispersión. ¿Sí? Entonces, aquí está involucrado tanto el ejercicio 2 como el ejercicio, hacia el ejercicio 2 porque el ejercicio 3 es el otro punto. Entonces, si el estudiante construyó correctamente la tabla de frecuencia, hizo todos los gráficos estadísticos y presentó las medidas solicitadas, tiene sus 35 puntos. Pero si no contestó las preguntas, si no hizo los gráficos, de pronto contestó regularmente las preguntas, pues va a estar en nivel medio y ya no va a tener los 35 puntos, sino de pronto va a tener menos, va a tener entre 11 y 24 puntos. Y si no hace ese punto, pues va a tener cero. O si lo hizo y lo hizo la mitad, pues obviamente va a tener menos de 30, de 25 puntos. Entonces va a estar entre 0 y 10 puntos. Entonces, por eso les digo, antes de entregar su actividad, revisen esta rúbrica de evaluación. El tercer criterio de evaluación es identificar las medidas de dependencia lineal y presenta el gráfico solicitado en el ejercicio 3. Entonces, nivel alto, si el estudiante construye correctamente el gráfico de dispersión, presenta todas las medidas solicitadas en el ejercicio 3. Nivel medio, si el estudiante construye con errores el gráfico de dispersión o lo presenta parcialmente. Y nivel bajo, si no lo hace, no presenta las medidas, pues va a tener entre 0 y 10 puntos. El cuarto criterio es que participen en el foro. Muchachos, ese foro que está en el curso es para que ustedes ingresen, conozcan a sus compañeros, suban avances. Ustedes pueden retroalimentar sus actividades también entre ustedes. No esperen a que yo entre a hacer retroalimentación. Si alguien entró y vio el ejercicio de un compañero y vio que había algo que de pronto está chévere, pues le puede escribir por ahí. Ay, compañero, me gustó cómo hizo esta parte, por favor, me explicas, ta, ta, ta. O si de pronto lo hizo mal, compañero, eso no se hace así porque va muy válido. O sea, que se retroalimenten entre ustedes es muy válido. Obviamente yo siempre voy a estar entrando todos los días a mirar el foro y a retroalimentar y a colocar notas, observaciones y demás. Pero si lo pueden hacer entre ustedes, pues muchísimo mejor. Y el quinto criterio de evaluación es que entrega el tiempo el trabajo solicitado. ¿Qué quiere decir? Que si ustedes entregaron este trabajo en el entorno de evaluación, pues van a tener 5 puntos, porque 5 puntos es lo que vale. Pero si me dijeron, profe, se me hizo tarde, no alcancé a entrar, se me pasó la fecha, listo, no hay problema. Yo se lo recibo por el correo interno del curso, pero ya no va a tener 5 puntos, va a tener 2 puntos. ¿Por qué? Porque no cumplió entregando el trabajo en la fecha estipulada en el entorno de evaluación. Entonces, fíjense que es importante que cada cosa que ustedes hagan en esta actividad les puede costar puntos y esos puntos más adelante, si ustedes no son juiciosos, les van a faltar. Entonces yo siempre les digo, hagan juiciosa la actividad, revísenla con la rúbrica de evaluación, no se les vaya a quedar ningún criterio de evaluación por fuera porque pueden estar bajando puntos o perdiendo puntos porque no hizo tal punto, no subió avances en el foro, porque de pronto no entregó el trabajo a tiempo, ¿sí? No puso las referencias bibliográficas, entonces revísenlo bien antes de entregar cualquier actividad en el entorno de evaluación. Otra cosa, si ustedes entregan la actividad en el entorno de evaluación con tiempo y de pronto se dieron cuenta que se les quedó algo mal, pueden ir al entorno de evaluación, bajar el trabajo, corregirlo y volverlo a subir. Eso lo pueden hacer ustedes. ¿Sí? Pero si dejan todo para última hora y es el día de entrega y faltan 5 minutos para las 12, pues obviamente no lo van a poder subir. ¿Listo? Otra cosa que les iba a decir yo retroalimento las fases en el tiempo de desarrollo de la fase. ¿Qué quiere decir? Si ustedes entraron y retroalimentaron en estos momentos, pues no hay problema, yo voy a estarles retroalimentando y demás y subiendo observaciones. Pero si faltando 3 días para cerrar la actividad, usted empieza a subir actividades, a escribir, a opinar y demás, yo no lo voy a calificar porque yo no califico no califico, no retroalimento 3 días antes del cierre de la actividad.
¿Qué quiere decir? Que si la actividad cierra el 16, ¿cuándo cierra esto? La actividad cierra el 16 de marzo y usted empezó a escribir y a subir cosas el 15 de marzo, eso yo ya no lo voy a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un periodo desde el 17 de febrero hasta el 16 de marzo para que entren con calma, para que suban avances, para que puedan tener esa retroalimentación y puedan hacer una buena actividad, no hacer las cosas de afán. Entonces, del 14 al 16, todo lo que se haga en el foro, yo ya no lo califico ni lo voy a tener en cuenta. ¿Listo? Entonces, si usted me dice, profe, pero yo sí participé, pero si participó el 15 o participó el 14, no le voy a valer. Tiene que haber participado entre el 17 de febrero hasta el 3, sí, hasta el 13 de marzo. ¿Listo? Porque esos 3 últimos días yo ya no los voy a tener en cuenta. ¿Listo? Espero que se acostumbren a que tienen que estar participando en el tiempo estipulado, no faltando 2 días, ni faltando un día, ni faltando 3 días. Por eso se les da buen tiempo para que puedan desarrollar la actividad. Entonces, una vez aclarados esos puntos, ahora sí vamos a mirar lo que es la actividad. ¿Hasta que hay alguna duda o inquietud? No, señora. Bueno, muchachos, si tienen alguna duda, alguna inquietud, no duden, pueden abrir el micrófono, me pueden interrumpir, me pueden preguntar, porque para eso son estos CIPAS, para que no solamente esté yo hable y hable y hable, pues obviamente yo les tengo que explicar, pero yo también quiero escucharlos, que me digan, profe, pero es que yo no puedo hacer esto, o cómo hago esto, ¿sí? Bueno, yo sé que hasta ahora estamos iniciando, no hay problema, yo sé que es comprensible que no hayan todavía desarrollado la actividad porque ni siquiera la conferencia la han dado, pero si ya lo hicieron o algo, pues no hay problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? La infografía, de acuerdo al literal que han hecho en inglés, una infografía bonita que defina media y mediana o que defina modo de desviación estándar, dependiendo del literal que hayan escogido. ¿Listo? Ah, bueno, de la infografía se les voy a pedir un favor. Si van a poner el enlace en la infografía, lo pueden hacer, pero no lo vayan a dejar ni contraseñas, no lo vayan a dejar bloqueado, no lo vayan a dejar porque yo a veces me mandan el enlace, voy a entrar y me pide códigos o usted no está autorizado, entonces no lo voy a poder ver. Entonces, si yo no puedo ver la infografía, pues voy a poner 0 porque ¿qué voy a calificar si no me deja ver la infografía? Entonces yo lo que les recomiendo es hagan la infografía, pueden colocar el enlace, tómenle un pantallazo y al lado del enlace ponen el pantallazo de la infografía, ¿sí? Que si algo, si yo no pude entrar al enlace, pues yo ya sé que tengo ahí el pantallazo de la infografía y puedo ver cómo quedó. Es como algo como un tipo que ya me ha pasado de que no me abren los documentos y yo soy de las que yo escribo al estudiante y le digo, por favor, mándeme nuevamente la actividad porque no pude abrir algo, ¿sí? Entonces, hay veces sí ven el mensaje, como hay veces no lo ven. Entonces, ¿para qué? Para no ponerle 0, porque obviamente yo sé que ustedes lo hicieron, pero pues obviamente no abrió. Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, Ahora, antes de qué pena, enviar, una pregunta. señora, Lo que pasa es que ahí en la guía, pues dice que en el ejercicio 1, pues el literal A al B tienen un orden. Y ahí en la plantilla tienen como otro orden. Ahí en la guía sale A, digamos, media y diagrama circular. Y en la ajá, plantilla tiene otro orden. ¿Cuál de los dos debemos hacer? venga, miro, no me había dado cuenta de eso. ¿Qué dice la A en la guía de actividades? Ah, perdón, si es esta, sí. ¿Qué dice la A en la guía de actividades? En la A dice media y diagrama circular. O sea, acá dice media y muda. Sí, tienes toda la razón. ¿Y ustedes ya escogieron? Sí. Pues hagamos una cosa, háganla como está aquí en la plantilla guía, porque la plantilla guía es lo que yo voy a revisar. ¿Listo? Entonces, si dice a media y moda, Vale. pues hagan media y moda. Señor,
Sí, hagámoslo así para no perdernos. Igual, pues menos mal que tú ya me dijiste para tenerlo en cuenta. Entonces, pues, si yo sé que alguien repitió o algo es porque obviamente no cuadra la plantilla con la guía de actividades. Bueno, entonces yo voy a tener en Vale, cuenta. tutora, muchas gracias. ¿Alguien más me iba a preguntar algo? Bueno, entonces, vamos a hacer el ejercicio. Voy a subirle un poquito acá con esta plantilla que es cultivos. ¿Listo? Esto es lo mismo, para ustedes es lo mismo, solamente que yo voy a trabajar con cultivos y ustedes van a trabajar con pues la parte académica de los estudiantes de la UNAD. ¿Listo? La verdad, esto es como, pues es sencillo, pero también es como de tenerle un poquito de cuidado de poner los datos donde son. Entonces, N es la población, ¿cierto? Entonces, aquí, ¿qué vamos a poner? Pues el total de datos que tenemos acá. Entonces, no sé allá ustedes cuántos datos tienen, 450 o 500, yo no me he dado cuenta. Bueno, yo en mi caso tengo 450, ¿listo? Entonces, aquí ustedes van a poner, yo qué hice, le di igual contar y seleccioné desde el primer dato hasta el último dato y me dio 450 a mí, ¿listo? Ustedes cuando lo hagan, pues de pronto les van a dar 500 o 450, no sé cuánto tendrá, pero para que estén seguros, siempre lo hacen de esa forma, ¿listo? Como tengo 450 datos, entonces lo primero que voy a hacer es hallar el dato mayor, ¿sí? Entonces, el dato mayor para saber qué tanta cantidad de datos son los que yo tengo allí. Listo. Entonces, dice que mi último dato, el dato más alto, es 941. Y aquí voy a borrar ahí, voy a poner el mínimo de este. ¿Por qué me sale así? Debe ser que lo voy a hacer afuera porque creo que esta celda ya está ocupada de tener datos por algún lado. Mínimo, sí, ya tenía datos. Listo. Mi dato mínimo es 0. ¿Listo? Entonces vamos a poner aquí 0 manualmente para no tener problemas. Listo. Entonces, mis datos van desde 0 hasta 941. O sea, tenemos un montón de datos de entre 0 a 941 datos. ¿Listo? Vamos a mirar el rango. Entonces, el rango es igual a ¿qué? Al dato máximo menos el dato mínimo, que obviamente me va a dar 941. ¿Listo? Ese es el rango de datos que yo tengo. Ahora vamos a hallar el intervalo. El intervalo es simplemente aplicar esta formulita que tenemos acá. Entonces yo le doy 1 más, así tal cual, 3.3. Y aquí le van a dar por, que es el asterisco, perdón, el asterisco. ¿Por cuánto? Por logaritmo, abren paréntesis y colocan el número de datos que tenemos, que es la n grande, que es 450. Y le damos a cerrar. ¿Listo? Bueno, algo quedó mal ahí, pero ya me lo corrigió. 88.56. Ese va a ser mi intervalo. ¿Qué son los intervalos? Los intervalos son los grupitos. ¿Se acuerdan que estamos trabajando datos agrupados? Entonces, el intervalo va a ser la cantidad que va a tener cada grupito que me va a armar, ¿sí? De todos esos datos. Ahora vamos a leer la amplitud. La amplitud es de esos intervalos, ¿cuántos intervalos me va a dar? Entonces, yo voy a tomar el rango y lo voy a dividir entre el intervalo, que es esto. Me dice que son 10. Me dio 10.63, pero lo vamos a dejar en 10. ¿Listo? Porque por lo regular siempre son 10. No podemos porque aquí solamente la tabla tiene 10 daticos. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Ahora vamos a hallar los intervalos. ¿Listo? Ya sabemos que van a salir 10 intervalos. ¿Cuántas casillas tenemos acá? Tenemos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 intervalos. Ahora vamos a armar los grupitos. ¿Cómo vamos a armar los grupitos? Los grupitos los vamos a armar desde el dato más pequeño, que es el mínimo, que es el 0, ¿cierto? Entonces aquí va a ser igual a 0. Ahí está.
Y lo vamos a dejar ahí. Y el dato máximo, va a ser igual al dato 0, o va a ser más bien el dato de la amplitud, porque si no me va a dar negativo. Va a ser 941, perdón, que es que lo estoy tomando mal. Va a ser el dato mínimo 0 más el intervalo que me dio, que es el número de cantidad de datos que yo voy a tener. Más, no menos. Listo. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que el intervalo va a empezar desde 0 hasta 88.56. ¿Listo? Que es el número de cantidad de datos que va a haber entre cada intervalo. Entonces, ahí ya tengo mi primer intervalo, desde 0 hasta 88.56. El segundo dato va a empezar desde el dato que quedó aquí, o sea, el último en el Xmax. Entonces, yo voy a tomar el anterior dato, que es este, y le voy a sumar nuevamente el intervalo, que es 88.56. ¿Sí? Perdón, 88.56 va a quedar acá y acá sí va a ser la suma. Entonces, 88.56 más 88.56, que es este intervalo. Ahí sí me va a dar 177. A ver qué pasó acá. En el dato pusiste punto en vez de coma, profe. ¿En dónde? ¿Acá? No, ahí está bien. Voy a En borrarlo el mínimo, nuevamente. Ah, ya 88.56. te entendí. Sí, tienes toda la razón. No lo cogió. Entonces, 88.56 más 88.56. Listo. Y así sucesivamente. Entonces, ustedes lo que pueden hacer es simplemente correr acá y correr acá. ¿Y por qué no lo cogió? ¿Por qué me está cogiendo este? Esta plantilla está rara. Listo. Ahora sí. Espérame, vuelvo lo cojo nuevamente. No sé por qué no está tomando los valores. 88.56. Va a tocar hacerlo manual. 99.19. Ah, ok. Venga, fijemos este. A ver si es eso. Aquí es este. Va a tocar hacerlo manual. Es que no sé por qué no me está tomando los valores. Esta es una plantilla ya viejita. Hagámoslo manual, a ver. Entonces, X mínimo dijimos que era 0, ¿cierto? X máximo dijimos que era S más el intervalo, que es 88.56, porque no lo quiere tomar.
No sé qué tiene esta plantilla que no me quiere tomar los datos. Me va a tocar hacer esto aparte. Aquí dijimos que era este más este. Aquí siempre va el valor anterior. Y siempre le suman el valor anterior más el que le sigue. Venga, a ver si así ya lo toma. Es que no sé qué es lo que tiene. No, no entiendo por qué no lo toma. Bueno, si ustedes están con su computador y tienen la plantilla nueva, lo pueden hacer corriendo. Es que yo no sé aquí por qué no me quiere tomar la fórmula. Listo. Porque esto simplemente es tomar el dato anterior y sumarle la amplitud, el intervalo, perdón. El hecho es que cuando ustedes terminen aquí en la última celda, para saber que está bien, tiene que darle el dato máximo que es 941. Siempre. O sea, esa es la regla. ¿Listo? Si ustedes se dieron cuenta ahorita que lo estaba haciendo, me estaba terminando como en 7 a 100 o algo, porque algo estaba tomando mal. No sé qué estaba tomando mal, pero no me deja sacarlo corriendo. Entonces, este más el intervalo. Y siempre se toma el dato anterior, este más esto. Listo. Este 708, sí, y 708 más intervalo. Bueno, terminamos. Me terminó en 885,56. Entonces tenemos una diferencia. No sé, bueno. Aquí voy a hacer una trampita. No me dio, pero entonces lo voy a poner manualmente 941. ¿Por qué? Porque si a ustedes de casualidad le pasa esto, que no les da un poquito por debajo o les da un poquito por encima, pongan este valor manual del último dato, 941. ¿Por qué? Porque cuando vayan a sacar la frecuencia absoluta, es muy posiblemente que les tome el dato que no es o no les dé los datos que tiene que darle, que aquí les tiene que dar 450. Vamos a sacar la marca de clase, que la marca de clase simplemente es eh, estos dos datos dividido entre dos. Es como la media, ¿sí? Y lo dividen entre dos. Entonces, esa es la media de cada uno de esos intervalos, ¿sí? Entonces, la media de la primera o la marca de clase es 44,28, la segunda 132 y demás. Entonces, suman y dividen entre dos. Aquí viene lo que es importante en la tabla de frecuencia, es sacar la frecuencia absoluta. Entonces aquí vamos a darle igual y vamos a buscar frecuencia. Entonces, bueno, lo vamos a seleccionar primero. Listo. Y aquí le vamos a poner igual frecuencia. Entonces vamos a tomar la frecuencia, dice, de los datos. ¿Cuáles son los datos? Pues mis datos son estos. ¿Listo? Datos. Punto y coma. Y ahora vamos a sacar la de los grupos. Los grupos son los datos que están aquí en Xmax, que son estos. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Listo. Entonces, ¿qué hice? Lo que hice fue seleccionar, vuelvo y lo hago para que ustedes lo vean más despacio. Fue seleccionar primero esta columna. ¿Listo? Aquí arriba, no escriban acá, sino acá arribita,
van a poner igual y van a buscar frecuencia. ¿Listo? Frecuencia. Y van a, si ustedes, cuando ustedes le dicen frecuencia, si es que aquí donde está la manito dice datos. Entonces, esos datos son los que están aquí. Entonces, los seleccionan y ponen punto y coma. Y luego van a seleccionar los grupos. ¿Los grupos cuáles son? Son los datos de X máximo. Entonces, los seleccionan y le cierran aquí con corchetico. Luego van a tomar la tecla Control y la tecla Shift oprimidas al tiempo y le van a dar Enter. Cuando ustedes le van a dar Enter, les sale ya la frecuencia absoluta de cada uno de los datos. Para saber que está bien, la suma aquí final les debe dar 450 datos. 450 datos es el dato total que yo tengo, que estoy trabajando de la variable que estoy desarrollando. ¿Listo? Entonces, siempre primero seleccionen acá y escriban la fórmula aquí arriba. No la escriban directamente acá, sino escribanla aquí arriba en la barrita. ¿Listo? Cuando ya hayan seleccionado los datos y hayan seleccionado los puntos, grupos, le dan Control Shift y Enter. ¿Listo? Para que les dé, porque acá es donde más patinan los estudiantes porque muchas veces les da desbordamiento. ¿Qué quiere decir? Que los datos no los toma completamente. Entonces, pues ese es un truquito. Y la otra que les dije, si ustedes aquí en el dato de máximo, aquí al final, no les da el dato completo que es 941, pues lo ponen manualmente como lo hice yo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Igual, pues aquí queda la grabación y también pues hay una grabación de tablas de frecuencia que también la pueden utilizar, que es importante. Yo la voy a publicar en el grupo Teams para que puedan entrar allá y la puedan revisar. ¿Listo? Ahora vamos allá a la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es simplemente tomar cada uno de estos datos y dividirlos entre el total de datos. ¿Listo? Entonces yo tomo 386 y lo divido entre 450. Aquí ya me va a dar, esto ya está formulado en 86%, pero si ustedes les dan decimales, que debería darles, pues en decimales, si lo toman decimales, esto les tiene que dar 1. Si lo toman en porcentaje, les tienen que dar 100. ¿Listo? Entonces, venga a ver si lo corre. No, es como la plantilla que está como molestando. Bueno, luego tomo 19 y lo divido entre 450. Sí, me da 4%. Luego tomo el siguiente, que es 9, y lo divido entre 450. Y así sucesivamente. Cada uno lo toma y lo divide entre el total de datos. Toma 8 y lo divide entre el total de datos, que es 450. Sigue con el siguiente y lo divide entre 450. Y toma así y sucesivamente con cada uno. Yo lo estoy haciendo manual porque la plantilla no me está dejando correr los datos. Pero ustedes lo que pueden hacer, sacan los dos o dos primeros datos y lo corren. Y él automáticamente le coge todos los datos. ¿Listo? Lo que pasa es que esta plantilla es una plantilla pues viejita y como ya la había trabajado antes, entonces debe ser que ya toma los datos anteriores y por eso me toma datos que no son. Listo. Ta. Listo. Me dio 1. ¿Listo? Entonces, la frecuencia relativa, si se dan cuenta, es como la porción de cada uno de estos intervalos, ¿listo? Entonces, por decir algo, la frecuencia más alta, la frecuencia absoluta mayor de todos estos datos está en el primer intervalo entre 0 y 88.56, que es 386. Entonces, esto que estamos aquí, que estamos hablando, de área sembrada, ¿cierto? Entonces yo podría, aquí nomás con estos daticos, yo te podría concluir que el área que,
que más está sembrada, o sea, que más se trabaja, está entre 0 a 88 hectáreas, por decirlo así, ¿cierto? O sea, lo más pequeñito que se siembra es 0 y lo más alto que se siembra es 88,56 hectáreas. ¿Listo? Son porque, mira, tiene son las veces que más se repite, o sea, hay 386 datos entre 00 y 88,56. Luego le sigue 19, ¿qué quiere decir? Que hay hectáreas sembradas entre 88,56 y 177,11. Entonces, entre más poquito, entre más poquitas hectáreas, pues obviamente la gente pues la siembra más. Pero si ya son 941 hectáreas o 797 hectáreas, pues es mucha tierra, pues solamente el 1% va a sembrar porque de pronto tiene los recursos para sembrar un área tan grande. Entonces, si se dan cuenta con la relación de esta variable con los datos que estamos manejando acá. Ahora vamos a hallar la frecuencia absoluta acumulada. Entonces, la frecuencia absoluta acumulada, como su nombre lo indica, es sumar el valor más el siguiente valor más el siguiente valor y así se va acumulando. Entonces, aquí de primerazo vamos a tomar el primer valor de la frecuencia absoluta, que es 386. Y la vamos a dejar ahí. Luego vamos a tomar este 386 y lo vamos a sumar con la siguiente, que es 19. Y luego vamos a tomar el anterior y lo voy a sumar con 9 y así sucesivamente. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden correr y él automáticamente lo coge. ¿Listo? Listo. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. 305, 414. Venga, a ver si está bien esta. No, no me la tomó. Esta no me la tomó. Definitivamente. Bueno, tocó hacerlo manual. 414 más 5. Luego sigue 419 más 8. Luego sigue 427 más 9. Luego sigue 436 más 7. 443 más 1. 444 más 3. Ay, perdón, no la tomó. Más 3, sí. Y 447 más 3. Listo. Ave María. ¿Por qué ahorita dije que no me lo había tomado? No, pucha. ¿Qué tendrá esto? ¿Qué tendrá esta plantilla? 447 más 3. Ahora sí. ¿Por qué dije que me ha quedado mal? Porque si nosotros sumamos esta frecuencia más esta, más esta, más esta, pues al final me tiene que dar el número de datos que es 450. Ahorita me ha dado como 1300 algo. Entonces, siempre fíjense que estos datos les estén dando así. Frecuencia absoluta total 450. Frecuencia relativa total 1%. Frecuencia absoluta acumulada 450. Si les da otro dato diferente es porque algo están haciendo mal. ¿Listo? Entonces, revisen otra vez. Entonces, pues uno quisiera que todo les saliera así, que solamente corro esta celda hacia abajo y me suma automáticamente, pero a veces no es así. Entonces toca hacerlo uno a uno como me ha tocado a mí. Frecuencia relativa acumulada es lo mismo, es tomar esta celda y hacer lo mismo que hicimos con esta frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces frecuencia relativa acumulada, entonces tomo este primero y le quito a esto está en porcentaje. Pongámosle general, listo. Y luego voy a poner este 386 más, ¿dónde estoy acá? Acá, ¿cierto? Ay, perdón, le quito esto el porcentaje, creo que todo esto está en porcentaje. Ok, ya sé que lo que estoy haciendo mal. Frecuencia relativa acumulada, entonces vamos a la de frecuencia relativa. Es que estaba tomando la de frecuencia absoluta acumulada y por eso me estaba dando así. Entonces, frecuencia relativa, pues frecuencia relativa. Entonces, esta
Entonces se me tiene que dar un porcentaje. Entonces digamos 86 más 4. El siguiente 90 más 2. El siguiente 92 más 1. Venga, a ver si me deja correr. Ay, sí, listo. Entonces me dio 1%. ¿Listo? Listo, ahí estamos. 92, venga, usted está bien. 92, no está mal. Hagámoslo acá afuera. 90 más 9. 99, 990. Bueno, hagámoslo otra vez, a ver qué pasa. Quedamos en 90, ¿cierto? 90 más 2. Creo que se estaba bien. Bueno, 92 más 1. Sí, no se estaba mal. 93 más 2. 90, es que tiene que dar el 100%. 95 más 2. 97 más 2. Este creo que aquí da 98 más 0. Y aquí sí tiene que dar 100%. Listo. Listo. Ahí quedó nuestra tabla de frecuencia. Entonces, tenemos frecuencia absoluta 450 datos, frecuencia relativa 1, frecuencia absoluta acumulada 450 datos y frecuencia relativa acumulada 100%. Entonces, con esta tabla ya hecha, como estamos acá, vamos a irnos a hacer el histograma o diagrama de barras. El histograma o diagrama de barras siempre se toma de aquí, de la frecuencia absoluta, ¿sí? Entonces, lo que van a hacer es seleccionar, así como hice yo, ir aquí a insertar y le dicen gráficas de barras. Entonces tomamos la primera, ¿sí? Y nos vamos a ir, la vamos a colocar acá abajo, aquí abajito, y la vamos a soltar. Si ustedes se dan cuenta, el diagrama de barras eh, es el que ustedes ven acá. ¿Cuál es la diferencia entre histograma y diagrama de barras? Que el histograma, todas las columnas van pegaditas y el diagrama de barras sí ve que tiene una separación entre cada una, separado, separado, separado. Entonces, si nosotros queremos hacer el diagrama de barras, entonces lo que vamos a hacer es aquí, miremos, agregar etiquetas. Ujú. Cambiar tipo de gráfica, no me sale. Bueno, entonces aquí dándole clic sobre la barra, como queremos que todas las barritas estén cerradas, nos vamos aquí donde dice ancho del rango y le vamos a dar 0 para que queden todas junticas. Aquí en este no se ve muy bien porque los datos son muy pequeñitos, ¿sí ves? El primero es 386, 19, 9, 5, 8, entonces se va a ver muy chiquito. Pero igual ahí podemos mirar cuáles son las hectáreas que más se siembran. Entonces está en el primer intervalo que está entre 0 a 88.6, 56 hectáreas. Entonces usted lo que tiene que hacer es ponerlo como forma de histograma,
cambiarle aquí el título del gráfico, le dan nombres a los ejes y lo ponen bonito para que se vea como un histograma. Para el diagrama circular es lo mismo. Entonces, frecuencia absoluta, la seleccionan, le dan insertar y se van aquí para el diagrama circular. ¿Listo? Perdón, perdón. Y le van a poner aquí. ¿Listo? Entonces ahí se va a ver la porción. Entonces ustedes pueden jugar pues con los diseños de gráfico, pues como lo quieren, si lo quieren de esta forma, de esta manera. En fin, ustedes ya les van poniendo allá como lo quieran colocar. Y el polígono de frecuencia va a tomar es todas las medias, ¿sí? Entonces vuelve y selecciona las frecuencias absolutas, le da a insertar, pero en lugar de darle un gráfico de barras o darle de este gráfico redondo, le va a dar de líneas, ¿sí? Le dice que esta línea. Y así le va a quedar. Entonces el polígono simplemente toma las líneas, los puntos medios, ¿sí? Entonces ahí tienes el polígono de frecuencia. El polígono de frecuencia, el histograma, el diagrama de barras y el diagrama circular. ¿Listo? Eso es para ver el comportamiento del área sembrada en hectáreas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ahí vemos la diferencia abismal que tenemos con las áreas sembradas. O sea, entre más, entre más pequeñitas, sean pues las hectáreas que están entre 0 a 88,56, pues más van a sembrar. Y las de menor, las de menor, que menos siembran son las hectáreas que son más grandotas. Permítanme un segundito que se me va a descargar el computador. Listo. Listo. Entonces, ¿qué van a hacer con esto? Una vez tengan la tabla de frecuencia y tengan el histograma, el diagrama circular y el de polígono de frecuencias, vamos a responder estas preguntas. ¿Listo? Entonces, aquí sí tiene que tener en cuenta cómo está formulada la pregunta. Entonces, aquí dice, ¿en cuál intervalo? Ustedes ya saben que los intervalos son cada uno de estos grupitos. ¿En cuál intervalo o variable se observa una cantidad mayor de los parámetros de su variable escogida? Aquí se ve muy bien, ¿cierto? Si aquí miramos eh, de cantidad de su variable escogida, pues aquí tenemos que la más alta, aquí en la frecuencia absoluta, ¿cuál es? Es 386. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La frecuencia, la cantidad, los parámetros, la cantidad mayor de los parámetros se encuentra en el intervalo que está entre 0 a 88,56 hectáreas correspondiente a una frecuencia absoluta de 386. ¿Listo? La segunda, ¿hasta cuál intervalo o variable se acumula el 80% de los variables de su variable escogida? Como estamos hablando de acumulable y estamos hablando de porcentaje, entonces no va a ser frecuencia absoluta, sino va a ser ¿cuál? Frecuencia relativa, porque la frecuencia relativa la manejamos en porcentaje. Pero como me están diciendo que es acumulada, pues yo voy a tomar la frecuencia relativa acumulada. Me dicen en qué intervalo se acumula el 80%. Pues si yo miro todos mis datos, en ninguno se acumula el 80%. ¿Por qué? Porque en el primerito intervalo empieza a acumularse desde 86%. Y a mí me están preguntando es el 80%. Entonces aquí la respuesta es no se acumula porque empieza a acumularse desde el 86%. Esa es la parte de la tabla de frecuencias para datos agrupados. ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿Ninguna? Bueno, esta grabación la voy a dejar, ahí está, va a estar en el grupo Teams, yo la paso a YouTube y se los voy a compartir por YouTube. Pero aparte de este ZIPA, en el grupo Teams yo compartí una grabación pequeñita
de la directora del curso de cómo hacer la tabla de frecuencias. ¿Listo? Yo sé que aquí yo tuve muchos inconvenientes con esta tabla porque no me estaba dejando trabajar. Si ven que que lo que yo expliqué está muy enredado, en el grupo Teams está la otra que es más cortica y les dicen exactamente cómo hacer la tabla de frecuencia. Dime, Andrea. Doctora, buenas noches. Buenas Tengo una noches. preguntita. Sí. Lo que pasa es que estaba revisando pues la hoja de cálculo y pues no me salen esas tablas. ¿Esas tablas las tenemos que hacer o es que las plantillas en la eh, hoja de cálculo que tengo yo no me sale completa? mm, la plantilla es esta. Mira, esta es la plantilla que ustedes tienen. Dice tasa matriculatón, dice deserción, aprobación, reprobación, repitencia. Está en el ejercicio 2. Yo veo que está la tabla de frecuencia para datos agrupados y para datos no agrupados y No, está, lo que pasa es que yo abro la mía y ajá. solamente me salen dos hojas nomás, Ah, que entonces está mal. Sí, no, está una mal. me sale con situación y caracterización y la otra me sale base de datos. Entonces la pregunta mía es esa, o sea, ¿está mal la plantilla? Bueno, No, vamos a a mí me entrar. pasó lo mismo. Espérame, Perdón, espérame un tienes que segundo. ingresar a la actividad y ahí sí descargarla, porque yo también descargué la primera y no era. Esa no es. Mira, Es ustedes la que tienen está en el foro de aquí, discusión, ¿no? mira, ustedes Sí, tienen sí, aquí sí, sí, es en el foro. en el foro de discusión, es acá, aquí afuera, Yo la donde descargué por dice, ahí. bueno, si me dices que no es por ahí, entonces entras directamente al foro, entonces entras aquí a aprendizaje, vas al foro de discusión, abres el foro y aquí está la plantilla. Mira, fase 2, organización plantilla 1601-2025. La puedes Sí, descargar de esa acá. Sí, es. inclusive yo te dejé un mensaje porque estaba confundida, o sea, a lo que yo revisé las plantillas y revisé la guía, no me Ajá. concuerda las guías con los temas. Entonces yo te dejé un Ah, mensaje ok. como desde hace dos Sí, días te sí, dejé un sí, pero mensaje no te... Ajá, y listo. era por eso también, porque no me salían las plantillas como organización, Ah, sino ok. otro tema. Listo. No, la puedes bajar entonces desde acá. ¿Listo? Desde adentro Vale, del muchas gracias. curso. Bueno, listo. Chicos, entonces, bueno, no sé si hay alguna duda o algo al respecto. Bueno, esta es la plantilla que ustedes tienen allí. Si ustedes se dan cuenta, esta columna B, ¿sí ven que tiene unos numeritos por fuera? 2, 3, 4, 5, 6. Esos numeritos es para hacer las medidas de posición, para ya las medidas de posición manuales. Pero eso no lo voy a explicar hoy. Lo voy a explicar en el próximo CIPA porque se nos hace ya muy larga la noche. Entonces, esos numeritos no los vayan a quitar. Déjenlos ahí quieticos. ¿Listo? Que cuando sea la hora de explicar las medidas de posición, les voy a decir para qué van a servir. Entonces, simplemente escojan de aquí su variable y la empiezan a trabajar. Si ven que es algo muy sencillo, con esta plantilla no van a tener problemas porque la plantilla está en blanco. Lo que pasa es que la plantilla que yo estaba manejando, pues ya yo ya había explicado otros ejercicios y de pronto no borré los datos que ya habían allí y no me quería coger, pero esta sí es. Entonces, recuerden que todo se hace aquí en esta de datos agrupados. Entonces, si quieren, pueden ir haciendo esta primera parte y lo comparten por el foro y yo en el foro les voy a retroalimentando. Si tienen alguna duda, ¿ustedes están en el grupo de Teams? No, señora. Bueno, allí mismo donde en el foro donde yo entré, les muestro. Está, mira, pueden entrar por aquí. Grupo Teams, estadística y probabilidad. Entran por allí, yo les doy a aceptar y en el grupo Teams, que es este, ta, 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 es este, mira, aquí está, el grupo Teams, está esta grabación pequeñita, que es de tabla de frecuencia y gráficos estadísticos, que es muy puntual. Y también aquí, si ustedes entran por aquí por archivos, perdón, quito esto de acá, entran por aquí por archivos, aquí van a encontrar la grabación de este zip. ¿Listo? Entonces,
es importante que ingresen a este grupo porque aquí yo voy a estar enviando videitos así cortos, voy a estar de pronto escribiendo los CIPAs, por ejemplo, ahorita cuando escribí que corrí el CIPA para las 8 de la noche porque pues estaba corrida de tiempo. Entonces, por aquí y por aquí también podemos interactuar. Entonces, ustedes necesitan algo urgente o así, me escriben aquí por el grupo. A veces ustedes me escriben desde su personal, pero es que desde el personal a veces no los identifico, no alcanzo, entonces no sé si son de estadística o son de otro grupo, porque yo tengo tres cursos, no solamente estadística, sino son tres cursos, entonces a veces me pierdo porque no identifico con de qué estudiante es, entonces todo por el curso de estadística y probabilidad, ¿listo? Y les va a quedar mucho más cómodo por allí. Entonces, muchachos, chicas, les dejo la tarea para que hagan ese primer pedacito. La webconferencia, ¿cuándo fue que dijimos que estaba la webconferencia? La webconferencia está para el, para el, ay, no dice, fase 2 Para el estadística, 25, pero si no estoy mal. sí, creo que es el 25. Bueno, el 25. Entonces, ingresen porque obviamente ella es mucho más completa, pues van a explicar muy bien los con cada conceptos y demás, y les va a servir de mucha ayuda. ¿Listo? Entonces, nada, muchachas, si no hay ninguna duda más, ninguna inquietud, entonces, pues ya voy por terminado el CIPA y cualquier cosa, pues ya saben, me pueden escribir por el foro interno del curso que yo lo estoy revisando todos los días o por el grupo de Teams. Allá queda. Listo. Dime, Andrea. Doctor, buenas noches. Otra cosita, resulta que nosotros, o sea, yo estaba, o sea, le di la confirmación para la CIPA Ajá, y no me dio link. ajá. Cuando ingresé pues al grupo del team fue cuando me salió unir a la reunión. Pero Entonces no, señora, cuando tú le diste confirmar, ¿no te salía algo de confirmado o algo así? sí Un sale letrerito. confirmado, pero Ajá. entonces no sale el link para ingresar a la CIPA. Es que Entonces hasta que donde... me ah, tocó ah, ah, fue ingresar, porque es que cuando, por ejemplo, hay unas donde le sale a uno la CIPA y le da a uno confirmar, inmediatamente le sale a uno el un link, enlace. Ajá. el enlace para uno ingresar. En este no. Entonces Mm, ingresé, fue al grupo y ahí sí me salió el link para ingresar listo. al No team. sé. Yo siempre hago eso. Yo siempre comparto el enlace por Teams porque muchas veces sucede eso. O sea, ustedes se loguean y entran y quedan confirmados y ya queda la asistencia, pero no sé por qué no se está arrojando el enlace. Entonces no hay problema en que ingreses por este porque por el otro lado ya quedaste con la asistencia. O sea, si ya se salió confirmado es porque ya quedaste ahí. ¿Quién sigue? Laura, dime. Solo por confirmar, profe. Lo del ejercicio 1 literal y concepto lo dejamos como está en la plantilla o como está en la guía y rúbrica de actividades, que están Quedamos diferentes. que como está en la plantilla guía. Listo, vale, gracias. Yuri. Tutora, muy buenas noches. Es que yo envié la solicitud para el grupo de Teams, pero Ah, ya. ¿A qué hora la enviaste? Es que acabé de llegar. no Si desde hace quieres 3 días. 3 días, venga, miro. Uy, no puede ser. ¿Tú sí entraste donde era? Venga, miremos. Sí, en el foro me Actividad. publicaron. Laura Ginet. Ay, sí, qué pena. Laura, Tatiana, Yuri. Listo, aceptar todas. Listo, ya quedaste aceptada. Que a veces no, Disculpa, no alcanzo a tutora, mirar. Señor. un favor, ¿esta grabación se sube cuándo? Ya la Para descargo, la poder... subo a YouTube. Sí, 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 sí. Es que lo que pasa es que yo no la dejo en Teams porque hay un problema y es que cuando ustedes no se loguean con el correo institucional no las deja ver. Entonces muchos Ah, estudiantes ok, me dicen, profe, no la pude ver. Bueno, entonces lo que yo hago es espero un ratico que se grabe, se descargue, la descargo y la subo a YouTube. Entonces YouTube me queda mucho más fácil porque yo la dejo público y allá es mucho más fácil que ustedes la visualicen. Entonces denme de hoy a mañana y ya se las comparto por el foro y por el Teams también, ¿listo? vale, Para gracias, que ustedes tutora, muy la amable. puedan ver. Entonces, muchachos, para quedar claros,
Ustedes son estudiantes míos, ¿cierto? De la profe Olga Ruiz. Entonces, la profe Olga Ruiz quedamos en que voy a calificar de acuerdo a lo que está en la plantilla guía, lo que decía la Laura. Entonces, los conceptos van a ser de acuerdo a cómo están en la plantilla guía. Lo digo porque de pronto en la webconferencia van a empezar a preguntar, entonces los chicos van a empezar, bueno, plantilla, o entonces de pronto allá dice la directora, entonces hagámoslo como está en la guía de actividades, pero igual. Como ustedes son mis estudiantes, ya quedamos en un acuerdo que es como está la plantilla. ¿Listo? Para no enredarnos y no salirnos del contexto. Entonces, nada, pues si no hay más inquietudes, pues los dejo descansar, ya son las 9:20 y cualquier cosa, pues estamos ahí en contacto por Teams o por el foro interno del curso. ¿Listo? Entonces, muchachos, una feliz noche. Voy a parar la grabación. Y les deseo una feliz noche para todos. Bueno.